Ok, entonces, eh, yo les mostré el día de ayer este documento. Y este documento lo que contiene son las instrucciones para este mini taller. La verdad es de que no es un taller así en extenso, pero sí quiero revisar algunas cosas importantes. Entonces, vaya, van a ser una extensión de 6 horas, van a ser 4 sesiones nada más, hora y media cada uno, total que vamos a trabajar 6 horas. Y lo que sí les voy a tomar en cuenta es la asistencia al taller, porque si no asisten al taller, pues va a estar canijo que hagan actividad. Y que se enteren de cómo funciona esto. Y vamos a tener una actividad integradora, porque esto pertenece al laboratorio integrativo. Y pues bueno, la idea del taller es que ustedes conozcan un poquito más o que reflexionemos también acerca de la búsqueda de información, ¿vale? Parece que la búsqueda de información fuera algo sencillo, pero no lo es. Y de hecho, aquí lo que les quiero mostrar con este documento es el asunto de la asistencia y de la actividad de integración. Si se dieron cuenta, para los que lo leyeron, al final, bueno, pongo fechas y horarios, el enlace al taller. De hecho, es el mismo enlace para todos los días. Pero aquí al final, en la segunda página, les indico cuáles son las instrucciones para el documento que tienen que entregar. ¿Sale? Entonces, incluso aquí está la fecha de entrega. La fecha de entrega es el 15 de octubre. ¿Sale? Que en principio son las 2 semanas que me corresponden a mí para que podamos tener este taller. Y bueno, lo que deben de entregar es un trabajo con un título que no debe tener una extensión mayor a 15 palabras. Deberán de escribir de manera, si quieren, somera, utilizando entre 400 y 500 palabras, cómo fue que realizaron su búsqueda, ¿sale? Y si es posible, incluyan un diagrama de flujo de cómo fue que realizaron la búsqueda. Ojo, la intención de este taller no es que sea algo metodológicamente estricto, pero sí quiero que aprendamos a hacer búsquedas en los buscadores y a diferenciar los diferentes tipos de información, ¿vale? Y lo que deben de presentar también en este trabajo es una tabla como esta, 5 columnas, 20 referencias científicas o tecnológicas, y debe de contener estas cinco cosas. Primero el numeral, el título de la referencia, la relevancia de la referencia para el tema de investigación que ustedes van a desarrollar, plataforma de búsqueda, tipo de documento, aquí vienen las instrucciones. De hecho, indicar dónde lo encontraste, ¿sale? Tipo de documento puede ser un artículo original, puede ser un artículo de revisión, puede ser una patente o una aplicación de patente, o una tesis, ¿sale? Y lo que sí les voy a pedir es que me den la referencia de ese documento en el formato ACS, ¿de acuerdo? Y como este es un taller de búsqueda, voy a dejar que ustedes lo busquen, ¿de acuerdo? Y aquí les dejo un ejemplo. Ahora, voy a dejar de presentar. Un tanto la historia con respecto a este taller es, pues la verdad es de que hay muchos recursos, actualmente ya nos han quitado algunos, pero hay muchos recursos a través de los cuales podemos hacer búsqueda. Y la verdad es de que durante algunos años he sentido que los alumnos de la facultad se pierden en realizar la búsqueda. Actualmente, ustedes ya deben de tener idea del proyecto que van a realizar, ya sea para tesis bibliográfica o ya sea solamente para la actividad del anteproyecto que se tiene que realizar. Entonces, aquellos que ya tengan un tema asignado, por favor, levanten la mano. Eric también lo tiene, Eric también lo tienes, pero no te lo he platicado todavía. No hemos tenido el tiempo de reunirnos. Y ayer no fue un buen día. Ok. Entonces, casi todos, o al menos casi la mitad de los que están aquí, ya tienen un trabajo asignado. ¿Ok? Entonces, aquellos que ya tienen un proyecto asignado, o por lo menos una tentativa de proyecto, podrán utilizar ese tema para hacer las búsquedas. ¿De acuerdo?
Aquellos que no tienen, yo les diría, escojan un tema o pídanle a su asesor si es que ya tienen algún tema específico, qué es el que van a trabajar. Si su asesor está ocupado y no los pela, escojan uno, ¿sale? Para que puedan desarrollarlo. Algo que les haya llamado la atención durante la carrera, algo que les haya llamado la atención de algún tema en particular, y sobre ese podemos trabajar para generar esta tabla. Dime, Ricardo. Ah, ¿ya no? Es que levantaste la mano al final y se quedó levantada. No, es que era de que sí tengo tema, pero es que Ah, como ok. estoy con mis datos, tengo problemas de conexión. Ah, no te preocupes. Entonces, déjenme presentarles ya formalmente el, el taller. Todavía me hago bolas con esto. Me gusta más Zoom, tengo que ser honesto, pero no tengo ganas de pagarlo ahorita. Muy bien, entonces, odio cuando la tecnología no me hace caso. Entonces, este taller es un taller práctico de búsqueda de información científico-técnica. Si ustedes se van, bueno, ya ustedes me conocen, doctor Jesús Rivera Isla, los que no me conocían, mucho gusto. A los que no conozco también, mucho gusto. Y este taller, la verdad es de que no pretende ser, les decía hace un momento, no pretende ser la búsqueda de un método donde a través de la documentación, nada de esas cosas. Lo que yo quiero es que aprendamos a distinguir la información práctica, ¿vale? Porque podríamos irnos hacia estas áreas de metodología de la investigación, y la verdad es que, pues sí, es bonito la epistemología y todos los rollos asociados, la filosofía de la búsqueda, no sé, cosas así, ¿no? Pero la verdad es que, pues no, ay, no me, no me enloquece ese tipo de temas, ¿vale? Entonces, por eso lo llamo un taller práctico. En esa practicidad, lo que yo quiero es que aprendamos a distinguir algunas cosas. Antes que nada, pues el propósito del taller son tres. Si bien en el texto que les mandé en PDF vienen todas juntos, pero realmente lo que quiero es mostrarles las características básicas de los motores de búsqueda, mostrarles una lógica de la búsqueda de información. Esto parece fácil, pero la lógica de la búsqueda de información no es tan sencilla, porque es muy subjetiva, depende de ustedes. En algunas ocasiones, y los que ya han estado en reuniones conmigo, les he dicho, hagan ustedes la búsqueda. ¿Por qué? Porque generamos hábitos. A los humanos nos encantan los hábitos. Buenos o malos, hábitos al fin. Y en esos hábitos llega un momento en que cuando pienso en refresco de cola, por decir algo, estoy pensando en una Coca-Cola y no en una Pepsi. Y hay unos que a lo mejor hasta dicen, no, pero está la Big Cola. Entonces, ya tenemos una serie de ideas asociadas y eso, como parte de nuestra educación formal e informal, nos sesga a la hora de hacer búsquedas. Vaya, finalmente Facebook y todas estas plataformas que tienen sus algoritmos, pues lo que hacen es buscar gente parecida y lo que hacen es, en base a todos aquellos likes que ustedes dan, pues generan un perfil de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces resulta que cada persona es distinta y se pueden meter en grupos. Ahora yo lo quiero hacer al revés, que ustedes traten de buscar información a través de la lógica que a ustedes les gobierna, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una revisión de las características de los documentos científicos o tecnológicos. Estamos acostumbrados, bueno, no sé ustedes, pero en general estamos acostumbrados a que tenemos documentos que pueden ser libros, entre ellos las tesis, tenemos artículos científicos, tenemos patentes, tenemos artículos de revisión. Cada uno tiene una naturaleza que si bien son muy parecidas, pero también tienen sus grandes diferencias y que a la hora de que ustedes escriban su tesis o el documento que ustedes quieran, van a tener que utilizarlo de una o de otra manera. Por ejemplo, los artículos de review no suelen ser trabajo original, sino que es un compendio de información sobre un tópico específico. Y es muy común que me lleguen tesis y de pronto la maravillosa referencia 3
sirve para introducción, antecedentes, marco teórico, hipótesis, y la llevan con una referencia, la maravillosa referencia 3, o depende de la persona, la referencia 5. Entonces, cuando todo viene de una sola referencia, me voy a la bibliografía de la tesis, digo, claro, pues todo lo están jalando directamente de un solo artículo, y es un artículo de revisión que es maravilloso porque tiene todo lo que ustedes quieren. Pero eso no es correcto, ¿vale? Ustedes deberían ser capaces de leer o de tener artículos de investigación original y sobre esos escribir, ¿de acuerdo? Entonces, yo recuerdo que mi jefe de licenciatura y de doctorado, me decía, es que si pones un artículo de revisión en tu tesis, le estás diciendo al mundo, eres un flojo, porque nomás te fuiste a checar artículos de revisión y no quisiste hacer más, ¿de acuerdo? Era un poquito más agresivo el asunto, pero entendí el punto, ¿vale? Entonces, los artículos de revisión son muy buenos porque me ponen al día de lo que hay sobre un tópico en particular, pero no necesariamente son lo mejor cuando quiero hacer el asunto de una referenciación en mi documento de tesis. Ahora imagínense cuando ustedes se quieren poner a hacer documentos en la industria que también llevan referencias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo que yo espero es que al final ustedes puedan entregarme este documento con las referencias asociadas y que apliquen un poquito lo que vamos a ver. Les digo, no es un curso formalmente metodológico, vamos a hacerlo un poquito más digerible. En ese sentido, vamos a tener 4 sesiones y la primera sesión, que es la del día de hoy, pues es la introducción del taller. Vamos a ver el significado de realizar búsqueda de información, las fuentes de información, veracidad y verificación, motores de búsquedas, características básicas y capacidad. ¿Ok? Entonces, esos son los temas del día de hoy. Para el día de mañana vamos a ver cómo buscamos, porque es importante hacer esto, el idioma, porque también es relevante, y los tipos de publicaciones. Les voy a mostrar cómo se ven algunos, les voy a presentar algunos ejemplos, y les voy a mostrar cómo es que se hace uso de las palabras clave. Porque muchas veces ustedes como lectores, uno como lector y autor, nos dicen, pues ahí están las palabras clave, pero ¿qué relevancia tienen? Y bueno, en la tercera sesión vamos a platicar un poquito acerca de los recursos de la UAM y recursos abiertos. Muchos de ustedes, bueno, la gran mayoría de ustedes no tienen acceso ahorita a la UAM, algunos tienen hasta broncas con el asunto del Internet, pero sí hay recursos en Internet que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Hay otros que desafortunadamente solo están disponibles cuando estás dentro de la universidad en una IP, en un número IP de la universidad, como puede ser el de Red UAM. Hay otros que no. Y hay otros que nos han ido cancelando misteriosamente por temas políticos. Y la cuarta sesión vamos a platicar acerca de algunas dudas que tengan previo a la entrega del documento. Les digo, es un tallercito que pretendo que sea ameno, ¿de acuerdo? Ya si alguien necesita el video para estas cosas, me lo puede pedir y se lo comparto sin mayor problema. Por eso es que lo estoy grabando. Bueno, empecemos por el asunto de significado de realizar búsqueda de información. Si somos estrictos en cuanto al idioma, deberíamos de irnos a la RAE. Y la RAE lo que dice es que es hacer algo para hallar a alguien o algo, hacer lo necesario para conseguir algo, o, dicho de una persona, hacer lo necesario para que ocurra algo. Y ahí tiene algunos ejemplos bien bonitos, ¿no? Ese último ya casi no se utiliza, pero como les encanta poner en los memes de las horas. Ella se lo gustó. Ir por alguien o recogerlo para llevarlo, acompañarlo a alguna parte. Es bastante común, aunque ya no tanto. Son acepciones que ya casi no se usan. Hurgar rápidamente con mañas, ese no es tan utilizado aquí en México. O dirigirse hacia algún lugar. De hecho, los yucatecos tienen por ahí una frase que dice busco, busco y no busco. Porque ellos utilizan buscar tanto como para
localizar algo como para encontrar algo. Entonces dicen esa frase, busco, busco y no busco. Busco y no encuentro, es lo que ellos quieren decir. ¿Sale? Entonces, como se dan cuenta, la palabra buscar suena muy sencillo. Es la acción de hallar algo, de encontrarlo, de localizarlo, de ponerlo en una situación específica. ¿Vale? Tal cual. Es una acción simple. Muy, muy simple. Sin embargo, ¿qué fue lo último que ustedes buscaron? Me refiero a lo que sea. Veamos. Déjenme ver. Deje de compartir un momento. Digamos, ¿a quién tengo por acá? Digamos, Efraín, ¿qué fue lo último que buscaste? ¿Sobre la escuela? Ya sabía que me iba a preguntar a mí. Ay, es que te vi luego, luego aquí en la lista. De hecho, los voy a poner como lista porque si no, no los veo. Aquí están. ¿Sobre la escuela o en general? En general, ¿qué fue lo último que buscaste? Unas aplicaciones para las tiendas. Ok. O sobre sistemas operativos. ¿Y cómo fue que lo encontraste? Nosotros tenemos una, pero hemos estado teniendo fallas, entonces estamos buscando una segunda opción mientras se arregla la de nosotros. Y buscamos una que se llama Vende Ya, que hemos usado. Pero fíjate cómo coloquialmente dices buscar como algo que se hace, pero hay una estrategia atrás de la búsqueda. Ah, bueno, sí. O sea, ¿qué es eso que hiciste para buscar? No tienes que decírmelo ahorita, déjame preguntarle a alguien más. Okay. Digamos a alguien al azar. Samantha, ya que te tengo aquí en la lista. ¿Qué fue lo último que buscaste? De lo que sea. ¿Cómo dar una buena presentación? ¿Cómo dar una buena presentación? ¿Dónde lo buscaste? En YouTube. Ok, ¿por qué YouTube? Porque, no sé, me llama más atención lo visual que leer algo con puro texto. Ok, pero por ejemplo están los libros electrónicos o están las presentaciones de presentaciones. ¿Te das cuenta cómo tu propio gusto hace que vayas a buscar algo muy particular y dejes de lado todo lo demás? No te preocupes, así lo dejamos. Olga Lidia, andas por acá. Sí, aquí soy. ¿Qué fue lo último que buscaste? Eh, De lo que sea, físico o en la red o donde quiera. Tus llaves, tus eh, zapatos. no, investigué que, que era porque escuchaba un ruido en el oído. ¿Por qué se escuchan los ruidos en el oído? ¿Y dónde lo buscaste? En Google. ¿Por qué en Google? Por comodidad y por una respuesta rápida. Dije Google y esta cosa se activó. Por comodidad, ok. Fíjense cómo incluso nuestros celulares ya están atentos a que, bueno, nos oyen, nos espían, pero aparte están atentos a que estamos buscando algo. Ok, ¿y encontraste lo que querías? No. ¿Cómo buscaste? ¿Qué palabras usaste? Ruido y oído. Me puse, ¿por qué escucho un ruido en mi oído? Ok, es muy común más bien, es muy común que le preguntemos como si fuera una persona, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que Google no es una persona. Alejandro se nos fue. Qué triste. No he pasado lista. Entonces, resulta que a Google lo vemos como una persona como nosotros deberíamos. No te preocupes, no respondes. Mariana, ¿qué fue lo último que buscaste? Lo de ayer, lo de las redes, porque se había caído todo. Y ayer que no había redes, ¿dónde buscaste? En Google, porque Google sí había, pero Facebook, Instagram y WhatsApp no. Por ejemplo, ese caso de ayer estuvo divertido porque
todo el mundo se puso a buscar información acerca de por qué se habían caído, pero no había información generada. La información surgió ya muy tarde, ¿no? Es chistoso. Está bien, está bien. Uno más antes de que me siga con el tema. Veamos a Valeria. ¿Qué fue lo último que buscaste? Busqué cómo hacer agua de horchata porque no sé. ¿Y dónde lo buscaste y conseguiste la receta? En Google y sí la conseguí. Ok. ¿Y qué tal quedó? ¿Qué tal? ¿Qué opinaron aquellas personas que lo bebieron? Pues sí, quedó buena. Esa risa nerviosa me hace dudar, pero bueno. ¿Y qué tan fácil encontraste la información? Pues creo que busqué como en 2 páginas porque la primera estaba muy complicada y no tenía todas las cosas. Entonces, Ok. seguí buscando y ya en la segunda sí la encontré. Ok. Esta pregunta es para todos. ¿Cuántos se han visto en esa situación? La situación donde busco información pero no hay información generada. La situación donde busco información y hay instrucciones complicadas y hay instrucciones simples. La situación donde estoy buscando alguna alternativa en lo físico, así como Efraín, y estoy en eso, pero no necesariamente sé qué buscar. Se dan cuenta que buscar no depende mucho de uno, qué estoy buscando, 2, dónde lo voy a buscar, y 3, qué me interesa a mí de manera personal. ¿Por qué usar Google y no usar otra cosa? Aunque ustedes no lo crean, pueden buscar en YouTube directamente, pueden buscar en Google, pueden buscar en Yahoo, ya que son páginas, Yahoo por ejemplo ya casi no se utiliza. Y aquí viene lo más relevante. ¿Cuántas veces han buscado información científica en Google? O más bien, ¿cuántos de ustedes han buscado información científica en Google? Levanten su manita, nomás para ver. Pues todos, ¿no? No se crean. También mi hijo luego agarra y me dice, papá, ¿cómo le hago para esto? Y pues, lo más fácil, Google. Bajen la mano, por favor. Entonces, realmente, las preguntas importantes aquí serían, ¿sabemos buscar? Y si sabemos buscar, ¿cómo aprendimos a buscar? ¿Ustedes cómo aprendieron a buscar? ¿Es innato que sepamos buscar cosas? ¿Es una habilidad con la que nacemos? ¿Ustedes qué piensan? Que lo hacemos Abigail, por imitación. lo hacemos por imitación. O sea, ¿viste a alguien buscando y te pusiste a buscar? Pues yo veía a mi hermana buscar la información en Google y pues ya después cuando yo tenía tareas lo hacía de la misma manera. Pero, por ejemplo, cuando eras niño, ¿cómo le hacías para buscar la información? O sea, me refiero a los 2 años. O al año. Fíjense en los niños chiquitos. De hecho, aunque ustedes no lo crean, otra palabra que está asociada a buscar es curiosidad. Somos curiosos, los humanos, en particular, los humanos del Homo sapiens sapiens, como tal, somos muy curiosos, somos exploradores. Eso fue lo que nos llevó a movernos a través de todo el planeta. Somos curiosos. Entonces, después de ser curiosos, empezamos a buscar, porque hay cosas que resultan más atractivas que otras. Buscar es una forma de curiosidad dirigida. A mí me causa, por ejemplo, curiosidad todo lo que tiene que ver con mi área de trabajo. Pero si me preguntan acerca de matemáticas complejas, ese cálculo, llevé cursos avanzados, medianamente avanzados, pero así que digas, uy, me interesa muchísimo
estar clavado en ese asunto? No. Mi búsqueda, mi curiosidad no va hacia allá. Curiosidad tenemos. La búsqueda es cuando nuestra curiosidad va dirigida hacia alguna situación particular. Entonces, yo tenía curiosidad de preparar agua de horchata, ¿verdad, Valeria? Y pues resulta que pues, encontré la receta de agua de horchata. Buscamos porque somos curiosos. ¿Cómo aprendimos a buscar? Ahí viene lo complicado. Porque, ¿qué estrategias son las que usamos? ¿Alguien nos enseñó a buscar? Por ejemplo, hay juegos infantiles, ya que está muy de moda esto del juego de calamar, y que me la aventé el fin de semana. Si lo piensan bien, hay juegos infantiles que se trata de hacer búsquedas. ¿Se acuerdan de alguno? Las escondidas. Ah, sí, todo el mundo sabe las escondidas. ¿Cuál otro? ¿Los huevos de Pascua? Los huevos de Pascua, por ejemplo, si bien en México no era muy tradicional, pero ya está entrando, y sí, es una forma de hacer búsquedas. ¿Cuál otro? ¿Qué otro juego requiere de búsqueda? Uno que puedan jugar en su mesa. Rompecabezas, ¿no? Sí. ¿Memorama? Vaya, tiene un montón de piezas y ustedes lo que están haciendo es, están buscando las piezas para que embonen. Y lo que hacen es que tienen que quedar unas con otras, básicamente dicen los norteños que machan. Si no machan, no hacen figura. Entonces están haciendo una búsqueda, ¿cierto? Entonces, pues aprendimos a buscar a partir del juego. Ya después lo tratamos de hacer más profesional y la cuestión aquí es con qué frecuencia buscamos. Si me pongo estricto en el sentido de búsqueda científica, estoy seguro que muy pocos lo hacen del diario. Uno, porque ya lo hace como parte de la labor profesional. Ustedes porque lo hacen como parte de sus labores de formación profesional, ¿sale? No necesariamente lo hacen todos los días, pero sí lo hacen con cierta frecuencia. La realidad es de que ya en el concepto de la palabra buscamos todos los días. Siempre estamos buscando algo y tenemos un objetivo, ¿de acuerdo? Entonces ahí la cuestión es, ¿cómo voy a hacer esas búsquedas? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en estas preguntas surgen algunas cosas muy interesantes. Bueno, las 5 preguntas aquí, de hecho, me adelanté y ya se las platiqué. Jaja, estas se las quiero mostrar. Es que no sé si estoy mostrándolo como presentación, creo que no. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí, ya. Sí. Ok. Entonces, pues las 5 preguntas que acabamos de platicar y pues la verdad es de que cuando entramos a la escuela, la verdad es que nuestros profesores nos facilitaban muchísimo la situación acerca de la búsqueda de información. Incluso el mismo mercado educativo nos la pone fácil. Porque cuando íbamos en la primaria, los que todavía, bueno, por ejemplo, los viejitos como yo, que estamos muy cercanos al medio siglo, pues nos dejaban las láminas, ¿no? Que tus derivados del petróleo, que si el centenario de la revolución, y estas te las vendían en la papelería. De hecho, no les miento, si no tenías acceso a una enciclopedia, porque no todas las casas en México, estoy hablando de las personas que nacimos entre los, bueno, sí, todos los que nacieron hasta los 80s, pues no teníamos acceso a más que televisión, radio, teléfono alámbrico, que tenías horarios para su uso y había uno por casa si es que había. Y muy pocas casas tenían acceso a comprar enciclopedias. Ya no hablemos de que hubiera una biblioteca. Y entonces, pues las papelerías y el mercado editorial se las ingeniaron con este tipo de cosas. Tan es así que más recientemente estas trataron de educarnos, pero más recientemente ya los millennials como ustedes, pues ya hasta se burlaban de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, estas son las memegrafías, que tratan de hacer una parodia chistosa acerca de las monografías que mi generación utilizó en la primaria y en la secundaria. La verdad es de que yo detestaba estas cosas porque
cerca de mi casa no había papelerías. Bueno, una época en que no había una papelería cerca. Yo vivía en el monte, ya alejado. Y la verdad es que no había papelerías. Entonces, afortunadamente, a mi familia se le ocurrió comprar una enciclopedia y tenía una enciclopedia a la mano para hacer todos mis trabajos escolares. Pero de no haber sido por eso, no me hubiera sido fácil. ¿De acuerdo? De hecho, todavía hasta hace poco, muchos estuvieron en contacto con la biblioteca. ¿Alguien sabe dónde está esta biblioteca? En Alameda. ¿Alguno la reconoce? ¿No? Está en Alameda. Ya dijeron. Sí, ¿verdad? Está sobre el Boulevard Cuauhnáhuac, aquí en Cuernavaca. De hecho, ya en el límite de Cuernavaca con Jutepec. Esa estructura donde está el mural, toda la parte interna del edificio, es una biblioteca. La verdad es que es una biblioteca muy bonita. A mí me tocó ser de los primeros alumnos que entraron a estudiar ahí. Sí, yo era ratoncito de biblioteca en su momento. Y pues no teníamos otra cosa. Vaya, la prepa 1, yo estudié en la prepa 1 de la UAM. La prepa 1 me quedaba como a 300 metros, me bajaba, me ponía a hacer mi tarea y ya me olvidaba de todo ese rollo todo el resto de la tarde, ¿no? Como todo buen prepa 1, luego matábamos clase y con tal de echar la flojera en la tarde, hacía la tarea en la mañana. Nunca me ha gustado así como que desvelarme, menos por tareas. Entonces, la verdad es que era una muy buena biblioteca, no había otros recursos, gastábamos como locos en copias. Me acuerdo que mucho del dinero que yo tenía en aquella época, mucho del poco dinero que tenía en aquella época, lo utilizaba en fotocopias, porque tenía que llevarme trabajo a la casa, no podía estarme más allá de cierta hora en la biblioteca. Y actualmente, esta es la otra biblioteca, que de hecho también me causa muchos recuerdos bonitos, porque ahí fue donde hice, bueno, esta es la versión moderna, pero yo estuve en la viejita, donde todavía en los 90, principios de los 2000, pues no teníamos acceso a teléfonos inteligentes. Ustedes ahora tienen mucha información en sus celulares. Estoy casi seguro que no tuvieron que ir más que al celular y preguntar, ¿por qué se cayó el internet? ¿Por qué se cayó Facebook? ¿Cómo hago el agua de horchata? ¿Cierto? En algún momento teníamos que ir a la biblioteca. En algún momento tuvimos que gastar horas estando en la biblioteca. Y actualmente, ustedes reconocen muchos de estos símbolos, ¿cierto? El Rincón del Vago, Wikipedia. Resulta que después del 2000 empieza a surgir todas estas fuentes de información que, ojo, aquí les puse dos que se me hacen interesantes. Wikipedia es un poco más, es abierta, es muy interesante porque cualquier persona puede ir y editar, y eso es un problema, ahorita lo vamos a platicar. Mientras que el Rincón del Vago, por otro lado, es un negocio. Y lo que hacen es una recopilación de información que proviene de estudiantes. Y ojo, es un negocio como tal. Hay alguien detrás de esa estructura. De hecho, tienen libros. Vayan y busquen y tienen libros de El Rincón en los idiomas, El Rincón del Vago. El Vago, ¿no? El Vago en el inglés, El Vago en el francés. Tienen un montón de trabajo porque ya se volvieron más editorializados. ¿Qué es lo que les ha pasado? Dejaron de ser estas fuentes de información superflua que venían de sabe Dios dónde y se han ido formalizando. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes no recibieron alguna así de estás buscando todo el rincón del vago? Hay muchas otras, hay como otras 15 más que yo encontré nada más de darle un clic a mis tareas. Hay uno que se llama mis tareas, ¿qué? Mis tareas en línea, algo así, no me acuerdo. Buenas tareas, ¿no? Buenas tareas, exacto, esa. No está tan mal, tampoco es así tan buena, encontré muchos errores. Y ese es el punto. ¿Cómo sé cuál es la calidad de la información que me están presentando? Porque hay que tener cuidado con esto. La verdad es de que yo podía irme a la biblioteca y estaba seguro de que tenía la información adecuada. ¿Por qué? Porque alguien en una editorial o una revisión editorial me la presentó. Ojo, no todo lo que viene en libros está bien hecho, ¿de acuerdo? Porque he visto libros acerca de cosas bien extrañas que no son ciertas,
o que presentan información falsa, pero no hay un grupo editorial que los respalde. Muchas veces son libros que se producen por encargo, alguien pagó porque se publicaran. Pero la información que está en bibliotecas, estoy seguro que está bien documentada, bien editorializada. Hay un comité detrás de cada libro y hay un comité detrás de todas aquellas personas que generan el acervo bibliográfico. Pero, ¿y quién hace esta revisión en esas páginas? ¿Quién hace la revisión del Rincón del Vago? ¿Quién hace la revisión de todas aquellas páginas que contienen esta información? Y pongo Wikipedia como parte de estos. ¿Por qué? Porque Wikipedia, si bien se ha ido mejorando, pero lo ha ido haciendo a tumbos. Es muy fácil que ustedes vayan y modifiquen la información que hay en una página, porque es de libre acceso. Vaya, hay un chiste de Franco Escamilla, donde dice que cambiaron el nombre de una ciudad y la denominación y el himno de una ciudad en Wikipedia y les dio mucha gracia. ¿Por qué? Porque es posible. La cuestión es, ¿ustedes cómo pueden confiar en esa información? Más aún, si esa información, curiosamente, si alguien va y hace esa broma, ¿cómo sé que alguien que está buscando la información de veras no está conectado en ese momento? Y finalmente el chasco que se va a llevar por presentar información que no es correcta. Porque busco información, porque me interesa hacer algo con esa información. ¿Sale? Ya sea por el mero gozo del chisme, o ya sea porque quiero hacer una técnica, o ya sea porque quiero conocer un poco más acerca de algo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí surgen otras, por ejemplo, Google, aquí les puse el de Google Scholar, porque ya se ha ido mejorando el asunto, y ahora tenemos el Google Scholar, que esta plataforma ya es un Google mucho más avanzado, que tiene ciertas características de orden académico, y que de hecho vamos a trabajar un poco con ella en la siguiente sesión. Y tenemos, ¿quién es ese? ¿Se lo saben? SciHub. ¿De quién? SciHub. ¿Qué hace SciHub? Abre bueno, le quita la llave a los artículos que no están gratis. Le quita la llave a los artículos. Bueno, te da acceso pues a los artículos. De hecho, SciHub no le quita nada, ¿eh? SciHub vive de contribuciones, tanto en lo económico como en especie. No es que haya un algoritmo para ir y quitarle las claves. No, eso es demasiado elaborado para un proyecto gratuito. Y eso implicaría riesgos de seguridad. Funciona de otra manera SciHub. Yo simplemente tengo el artículo que descargué de no sé qué, que me gustó. En SciHub te lo paso. Y SciHub genera un acervo. Cuando ustedes buscan el DOI, simplemente, o la referencia, simplemente SciHub la reconoce y te manda el documento. Ojo, seguramente ustedes han buscado artículos que ya tienen ciertos años. Si buscan un artículo muy reciente, por ejemplo 2021, no les va a mostrar el artículo, les va a mostrar el borrador aceptado. Por eso se sabe que ellos lo que hacen es vivir de donaciones. Entonces ahí también hay que tener cuidado, porque ¿cuál es el documento que me está enviando? ¿Me está dando el documento final o me está dando el documento que está todavía, se dice, en galería, es decir, está en preparación? Entonces aquí hay que tener cuidado también con lo que sabemos de esas cosas. Y ahora sí, ¿cuál es la gran diferencia entre las cuatro? O bueno, se las voy a poner más sencilla. ¿Cuál es la gran diferencia entre el Google Scholar y el SciHub? SciHub no cumple muy bien la función de buscador. Ese es más ahora sí es el compendio de artículos en una base de datos, el cual es como, ya cuando tienes bien delimitado el tema que quieres estudiar, pues ya recurres a él. Y Google es más como para encontrar ahora sí, tu tema en varios artículos.
Esa es como que la diferencia. De hecho, para los que han visitado, exacto, sí es cierto lo que dices, pero es un poquito más elaborado. Google te presenta el catálogo de lo que tiene, a lo que tiene acceso a través de las páginas, porque es un motor de búsqueda, y te da la opción de que puedas acceder, uno, o a la página donde se encuentra localizado el documento que quieres, o a descargarlo si está disponible para descarga, ya sea porque es Open Access o porque tus credenciales de número IP te lo permiten, ¿vale? Hay unos que son institucionales. Mientras que Sci-Hub, como bien dices, nada más es un montón de archivos. Tú le dices, quiero este, y te da una respuesta. Te dice, ¿lo tengo o no lo tengo? Y te dice si tiene una versión o tiene la otra. Y ya. No hace nada más. Tienes toda la razón en eso. Las bibliotecas viejitas, las bibliotecas presenciales, tienen lo mismo. Nada más que, bueno, ahora ya muchos son electrónicos. Si se van a ver los capítulos de Los Simpsons, hay algunos donde Lisa está buscando en un fichero, porque antes las bibliotecas tenían unos grandes cajones, gigantes cajones, que olían a viejo, donde tú buscabas de manera alfabética el autor o el tema o el nombre del libro. Y era estar ahí media hora, una hora estar buscando. Eso ya nos lo ahorra Google. Pero entonces, Google es un motor de búsqueda con opción a obtener el documento. Ojo, la opción no depende de Google, depende de si está disponible, si no tiene alguna cuota. Mientras que Sci-Hub dice, lo tengo o no lo tengo, no me importa el origen, si es legal o no legal, en términos de lo que acuerdan las editoriales. ¿De acuerdo? El Rincón del Vago, pues simplemente es información, a veces se cobra, a veces no. Y en el caso de Wikipedia, pues igual es un buscador, pero te presenta información como si fuera realmente una enciclopedia, como si fuera un compendio escrito pero electrónico. Y a veces te da la opción de que vayas a las referencias. De hecho, pensando en Wikipedia, hace un mes y medio, se les encargó a ustedes una serie de problemas, ¿se acuerdan? Y había uno por ahí que era del ácido clorhídrico. ¿Lo recuerdan? Que decía, el porcentaje de ácido clorhídrico es del 36%, calcula cuál es su molaridad. ¿De acuerdo? ¿Lo recuerdan, sí o no? Sí, no. No. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de nada de eso? No con exactitud. Bueno, vayan a su archivo, ábranlo si pueden. Los que pueden abrir ese archivo, ábranlo. Así. Los que no puedan porque están con datos o con el celular, no se preocupen. Alguno que pueda, abra ese archivo y vea cuál es la respuesta que le dio. ¿Alguien ya lo checó? ¿O les pregunto de manera individual? Déjenme ver. ¿Quién tiene el valor que le dio en ese problema? Decía que el ácido clorhídrico con peso molecular de 36.45 gramos sobre mol. Ajá. Ese es el enunciado del problema. ¿Y cuánto te dio en el ejercicio? ¿Cuánto te salió? Al final ya la respuesta. Ajá. 11.64 molar. 11.64 molar. ¿A todos les dio eso o les dio distinto? A mí sí me dio eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que le haya dado distinto? ¿Que se acuerde? ¿No? ¿Nadie? Bueno, resulta que ese problema lo puse yo. Y la verdad es de que a mí me chocaba, perdón, es que estoy en el laboratorio y está entrando gente, a mí me chocaba que siempre tenía que hacer cálculos acerca de concentración.
Y resulta que un día me encontré con esta tabla en Wikipedia. Esa tabla en Wikipedia, si se fijan, lo que dice es la concentración en porcentaje, masa, del lado, perdón, de este lado, del lado izquierdo, y trae otros datos como concentración, esa concentración en esas unidades, densidad, molaridad, y aquí está la molaridad. El ejercicio decía 36%, y miren, 11.64. Cuando yo encontré esta tabla, la verdad es de que dije, ¿será o no será? Y entonces me puse a hacer los cálculos para cada uno de los porcentajes que ahí venían. Entonces me di cuenta que era correcto. Desde entonces dije, esta información, si es correcta, la puedo utilizar. ¿Cuál es el gran problema con Wikipedia? Y que sí me ha pasado, ya no tanto, porque ahora ya no es tan fácil que haya información errónea, pero suele pasar todavía con algunos temas. Pues simplemente que la información puede ser falsa, ¿no? Porque yo no sé quién la escribió, yo no sé quién la editó, pero el que haya hecho esto, lo hizo bien, palomita. Entonces, ¿qué es lo que yo sí sé? Una vez que he hecho esa verificación de la información, puedo estar tranquilo de que puedo usar esa tabla. Y la verdad es que yo esperaba que alguno me dijera, lo encontré por acá. No sé si ¿alguien lo buscó en Wikipedia en su momento? ¿Para tener una idea de la respuesta? Yo busqué el ejercicio para ver cómo se resolvía y lo encontré con otros datos y venía el procedimiento y todo. Y pues ya nada más apliqué el procedimiento con mis datos y ya. Lo cual está bien, ¿no? O sea, resolviste el problema al final de cuentas. O sea, yo no dije resuélvelo de manera original. Yo dije resuélvelo. Pero ahí, por ejemplo, es chistoso que no te haya aparecido esa tabla. Cuando yo hice esa búsqueda, porque la verdad es que sí, en algún momento andaba de eso, sí dije, a ver, vamos a ver qué hay de esto. Lo primero que me apareció fue Wikipedia. Es que como tal, lo busqué en Google, pero no abrí Wikipedia. O sea, Wikipedia no creo, usualmente no lo ocupo porque siempre nos han dicho que no es una fuente confiable. Entonces, si apareció, no lo abrí. Bueno, no es una fuente confiable hasta que no se vuelve confiable, ¿no? Y entonces aquí el punto es el siguiente. Yo sé que de esta página en particular del ácido clorhídrico, la columna de concentración, estoy tranquilo. Ya si se me olvida, pues no pasa nada, ¿no? Porque a final de cuentas, ya sé, ya lo verifiqué. ¿Cuántas veces hacemos esta situación de la verificación? Que fíjate que lo estás haciendo de manera guiada, porque alguien te dijo, es que Wikipedia no es una buena fuente. Más bien, ¿quién me dice que es una buena fuente? ¿Cómo mido el asunto de que sea una buena fuente o no? ¿En qué me baso? ¿En qué me puedo basar para eso? ¿Hay forma de saber cuál es una buena fuente? La verdad es de que no. Tengo que hacer verificación. Por eso, siempre, incluso cuando ustedes hagan un desarrollo experimental, ustedes deben de preguntarse, ok, estoy haciendo una investigación X y me dio el valor de 4. Esto tiene que ser congruente con algún otro experimento. Por eso cuando, como científicos, estamos reportando algo, lo reportamos en el afán de que alguien más lo pueda hacer, que alguien más verifique la información, ¿sale? Acuérdense, la ciencia se basa también, no solo en la duda, sino en la verificación de la información, ¿sale? ¿Qué tan veraz es o no? Veamos lo siguiente. Hace un rato yo les decía acerca de las bibliotecas. Bueno, pues en las bibliotecas yo tenía información muy confiable, pero ojo, confiable para la época. ¿Por qué? Porque estoy casi seguro que la información que yo encontré acerca de, no sé, digamos un tema, de cáncer cervicouterino en la biblioteca cuando yo iba ahí en 1996, seguramente
esos libros ya no son actuales. Lo que tienen los libros viejos es que pues tienen buena información, pero no está actualizada. ¿Cuál es la ventaja de estas fuentes de información que tenemos, a las que tenemos acceso? Que se actualizan constantemente. ¿Quién las actualiza? Ay, hay que tener cuidado. Cuando son grupos editoriales y personas reconocidas por su desempeño, palomita. Pero, si resulta que es Juan Pérez quien lo está haciendo, no hay ningún Juan Pérez aquí, ¿verdad? Si hay un Juan Pérez, no te ofendas. Pero si Juan Pérez lo hace, entonces, ¿con qué confianza puedo saber qué tan bueno es? Pues tengo que ir yo y verificar, ¿de acuerdo? Entonces, yo no creo que Wikipedia sea una mala fuente de información. Lo que sí creo es que como es una fuente abierta, no colegiada, no editorializada, pues hay que estarla revisando continuamente, ¿vale? Y, por ejemplo, algo que sí tiene Wikipedia y que originalmente no hacía, era el asunto de poner, ¿cómo se llama? De poner referencias. Actualmente ya pone referencias, lo cual es bastante bonito. Entonces, la verdad es que en ese sentido, no le tengan miedo a las fuentes de información, no son malas. ¿Cuál es el problema? Que cuando las utilicen, verifiquen que la información es correcta. Siempre hay que estar haciendo esa verificación. Ahora, en el estricto sentido de qué es lo que estoy buscando, pues ustedes ya platicamos que conocen al menos el Rincón del Vago y todas las que están relacionadas, porque seguro que conocen varias, si no todas, pero varias. Yo también conozco algunas. Conocen Wikipedia, utilizan Google. ¿Y cuáles otras han aprendido en este su camino de formación profesional? ¿Cuál otra conocen? Bueno, Sci-Hub ya lo platicamos un momento, pero esa no es una fuente de información, más bien es un acervo para descargar. ¿Cuál otra conocen? PubMed. PubMed es un buscador realmente. Es pregunta, Sí. ¿no? Hay otro que se llama PubChem, pero pues no sé qué PubChem. tan... Ajá. Digo, no estoy diciendo que sean malos de nuevo. Más bien, en ese sentido, ¿es un acervo de cosas o me permite buscar? Esa es las preguntas que quiero que me digan. En el caso de PubChem, sí te permite buscar y también te permite buscar fórmulas químicas y te aparecen pues varios artículos en donde han utilizado o han trabajado con alguna fórmula química y así. Ok, ¿y qué tan correctas son esa información? ¿La has podido verificar? En algunos casos sí me aparecen y sí son verídicos, no sé, pero el único problema es que muchas de las referencias son artículos pues bloqueados o muy actualizados y cuando los buscas en SciHub no puedes acceder total. Exacto. Muchos de ellos ni siquiera están en los sitios correctos, ¿no? Ok, bien. Por ahí vamos bien, de alguna manera. ¿Qué otros conocen? Además de los pub. Yo recuerdo el Sevier, la página del Sevier, para buscar información. Ok, pero el Sevier es una editorial. Y yo quisiera algo más como Google. Entonces, ¿está bien el Sevier? Porque te permite buscar, pero solamente, eso es como buscar solamente en una enciclopedia grandota, ¿no? ¿Cuál otra conocen además del Sevier? Ya dijimos los pub, el Sevier, ¿cuál otra? A ver, digamos, Caroline, ¿cuál conoces? Caroline no está, la perdimos. Es que prendí otro monitor que tengo aquí. Entonces puedo, como no los puedo ver en este, los veo en aquel. Bueno, no está Caroline. Digamos,
Ricardo. Ah, pero Ricardo tenía problemas con sus datos. Espérenme. Samantha. Sí. ¿Qué otra forma qué otra página para buscar o plataforma para buscar? Está una que se llama Scribe, pero esa cobran, pues. Ni solo te dan como que las primeras páginas de documentos o libros. Ah, ya, sí. Eso sí, sí lo he visto. Que de hecho Google hace algo muy parecido, ¿no? Ok, ¿esa cuál otra? ¿Cuál otra se saben, chicos? Digamos, Selecna. La página Medil Plus, que creo que era para artículos relacionados de la salud. Ok, esa es otra. Pero, de nuevo, es parte de una editorial y es muy pequeñita. Muy bien. Entonces, pero ahí están pensando ustedes nada más en qué documentos. A veces libros, a veces algunos otros. La verdad es que nosotros tenemos que buscar más. Y aquí les presento algunos de los que deberíamos de estar trabajando a estas alturas. Por ejemplo, el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ese me va a permitir el acceso a la información de aplicaciones de patentes y patentes, tanto de México como de algunos otros países, ¿de acuerdo? También está aquí, esta de aquí abajo, es la Oficina de Patentes Europea, o la Oficina Europea de Patentes, ¿de acuerdo? Estas dos son de acceso gratuito. ¿Y qué es lo que me permiten hacer? Me permiten hacer búsquedas de aplicaciones de patentes y de patentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que sepan de patentes y cómo buscarlas? Vaya, hay algunos otros buscadores como Mateo, pero ese sí es muy caro. Y ustedes pueden meterse a estos y decirle, estoy buscando información acerca de, no sé, de aspirina. ¿Qué hay en aspirina? Y les va a decir qué es lo que están tratando de patentar o de registrar en distintos países. Entonces, esa es buena. Aquí les pongo Sci-Hub de nuevo. No, pues vaya, Sci-Hub es para descargar. ¿De acuerdo? Otro, que también es del ámbito mexicano, es el CONRECIT, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Este es un consorcio que nos permitía, o nos permite todavía, tener acceso a bases de datos. Y no solamente nos da el acceso, sino que nos permite visualizar y en algunos casos descargar la información. Como es muy amplia, perdónenme, como es muy amplia, la tiene sectorizada y dentro de esta están las licencias a otras plataformas, porque este es el consorcio mexicano, ¿de acuerdo? Y dentro de esa nos dan permisos de usar otras, como Clarivate, que este es uno de los más importantes junto con SciFinder. De hecho, SciFinder nosotros en principio debemos de tener acceso aquí en la universidad. Hasta hace un par de años también teníamos acceso a Clarivate, a lo que se llama Web of Science, y son buscadores súper poderosos, muy, muy poderosos. SciFinder en general está dirigido hacia química, porque es de la ACS, pero en principio nos permite hacer búsquedas de cualquier cosa que nos interese o de cualquier tema que esté asociado a la química. Y como todo está asociado a la química, porque es la ciencia central, pues va a farmacia, va a biología, va a procesos biotecnológicos, y me permite buscar documentos como artículos originales, revisiones, pósters, me permite buscar patentes, aplicaciones de patentes. Son buscadores muy poderosos y especializados. Actualmente, Clarivate ya no tenemos acceso desde la universidad, obviamente desde afuera tampoco. Y SciFinder creo que está restringido. He intentado entrar. El año pasado, de hecho, con el inicio de la pandemia, podías entrar a SciFinder y tenías acceso desde tu casa. Lo abrieron a todo el mundo, a todos los IPs, siempre y cuando tuvieras una cuenta. A partir del 2021 lo cerraron de nuevo y la verdad es de que yo intenté utilizarlo hace un par de días y no me dejó. Necesito revisar qué pasa con mi cuenta institucional, pero tenemos acceso a ella. Déjenme ver si para el viernes ya la tengo activa, para que se las pueda mostrar.
Entonces, tengo para buscar patentes, tengo para buscar, tengo buscadores serios, así, dedicados a eso. De hecho, este Clarivate Analytics hace la métrica acerca de cuántos han visto el artículo, cuántos lo han descargado, quiénes hacen citas de él. SciFinder hace lo mismo. Scopus es otro que no puse aquí, perdónenme. Búsquenlo así, Scopus con S al inicio, sin la E, Scopus. Y son los que hacen la métrica para saber qué tan relevante es un artículo, dan los factores de impacto, dan un montón de información. Actualmente ya tenemos Google ha intentado hacer una situación similar, pero no desde el Google tradicional, sino desde el Google Scholar o Google Académico en español. Ustedes entren a Google, le dicen Google Académico o Google Scholar y les va a desplegar otra ventana con el Google, y ahora va a decir Google Scholar o Google Académico, y entonces ustedes le pueden pedir, pues quiero liofilización de hojas de té, y les va a enviar información científica y técnica acerca de la liofilización, acerca de las hojas de té, ¿sale? Y van a poder hacer el análisis de toda esa información. Ojo, si se dan cuenta, una cosa es tener el buscador y otra cosa es tener el sitio para descarga. Puedo tener un consorcio en el cual tengo los permisos para acceder cuando no son gratuitos. Ojo, no a todos, pero sí a muchos. La UAM también, a través del CONRECYT, tiene acceso a un montón de información. Por eso les decía que en la tercera sesión vamos a hablar acerca de los recursos UAM, ¿sale? Y adicional a eso, tenemos un documento que nos es de mucho interés, que son las tesis. Aquí está el de tesis, ¿vale? La UNAM ya tenía su proyecto de acceso a tesis y desde hace tiempo ustedes pueden entrar y preguntar por un tema en particular y ver si la tesis o el tema ya existe. Eso ustedes no lo conocían, estoy casi seguro, pero existe. Entonces, para este mini tallercito, vamos a trabajar, cuando hablemos ahorita de motores de búsqueda y características básicas y capacidades, vamos a hablar acerca de Google Scholar, vamos a hablar de CONRECYT un poquito del SciFinder y del Clarivate. Esos son nuestros motores de búsqueda, ¿de acuerdo? También va a estar la Oficina Europea de Patentes, el INPI y el TESIUNAM. De hecho, yo voy a dedicarme nada más a estos tres que están aquí enmarcados, que sería el Google Scholar, el INPI y la Oficina Europea de Patentes, más que la de patentes, porque la europea, porque es quiero que se enfrenten al asunto del idioma. Ya veremos qué onda con el idioma. Ahora, mi pregunta es, ¿existe el TESIUNAM? ¿Existen las tesis de la UAM? ¿Existe el acervo bibliográfico de tesis de la UAM? Les doy 5 minutos para que lo averigüen. ¿Les parece? Averígüenlo. Vayan a ver. Vayan a ver si existe. Les doy 5 minutos. ¿Les parece? Inténtenlo. De hecho, no los voy a dejar que me vean. 5 minutos, son las 11:09. 11:14. Creo que un compañero ya lo mandó en el chat. Sí, sí está. Ahí se llama el repositorio institucional de acceso abierto, ¿no?
Doctor, ¿sigue ahí? ¿Qué onda? ¿Lo encontraron? Sí, creo que sí, ya alguien ya había dicho. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Sí, Eric. A ver, Eric, preséntalo. Bueno, si es que puedes presentarlo. Cierto. Según yo es Doc. el repositorio institucional de acceso abierto. Exacto. Esa es la forma a través de la cual nosotros podemos tener acceso a las tesis que se han digitalizado a la fecha. Ojo, no están todas, porque este proyecto tampoco es tan viejo, entonces hay muchas tesis que faltan, pero ya tenemos el inicio de un acervo. Ojo, y esto es una recomendación para todos ustedes. Una vez que tengo información abierta de esa manera, significa que es accesible a todas las personas. ¿Vale? Hace poco un alumno de maestría nos dijo, dice, ya está mi tesis en el repositorio. Fuimos, lo googleamos y aparecía en la segunda posición de Google. Vaya, Google utiliza la ubicación también para darte resultados, ¿no? Y entonces resulta que como estamos muy cercanos, nos dio el acceso. ¿Cuál es el problema con esto? Esto tiene que ver con plagio. Obviamente, si alguien comete plagio y lo cachan, pues obviamente ahí está la evidencia, ¿vale? Por eso debemos de tener mucho cuidado con aquellas cosas que nosotros presentamos, en particular ahora que ya se digitalizan y se hacen públicas, porque todo lo que está aquí es información pública, ¿de acuerdo? Entonces, pero ese es tema de otra conversación, de otro taller completamente distinto, que tiene que ver con plagio, ¿de acuerdo? Luego platicaremos acerca de eso. De hecho, estoy seguro que el patch en algún momento les habló de las herramientas antiplagio. Yo utilizo una, no me obliguen a usarla. Ahora la platicamos. Ese es tema de otro taller, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya un tanto para acabar esta situación del día de hoy, pues en este tallercito me voy a abocar a tres, no les compartí. Me voy a abocar a tres plataformas, ya les había comentado, que van a ser estas tres. ¿De acuerdo? Google Scholar, la Oficina Europea de Patentes y la de Tesis UNAM. ¿Por qué en particular la de Google Scholar? Bueno, ¿por qué en particular estas tres? Me gustaría mostrarles también la de SciFinder. Necesito ver si mi acceso institucional funciona, o si hay que actualizarlo. Pero ¿por qué estas tres? Por la situación de pandemia, pues obviamente, aun cuando tuvieran el SciFinder, no podrían accesarlo ya desde afuera. Pero el Google Scholar, la Oficina Europea de Patentes y la TESI UNAM, sí la tienen en acceso libre desde sus dispositivos, el que sea. Computadora, escritorio, laptop, tablet, celular, lo que ustedes gusten. Pueden acceder a ellos, pueden hacer búsquedas y en algunos casos pueden hacer descargas. Platicaremos un poquito acerca de SciHub, de cosas buenas, cosas malas, si se recomienda o no se recomienda su uso. Pero no voy a abordar más acerca de eso. Esa ahí sí ya es una cuestión netamente personal. Platíquenlo con sus asesores. Pero vamos a trabajar con estas tres plataformas, ¿de acuerdo? Y ya nada más un tanto para terminar. La próxima sesión, entonces, voy a empezar con Google Scholar, precisamente para tratar de resolver esta situación acerca de la estructura básica de la búsqueda, el idioma como el criterio y los tipos de artículos y la importancia de las palabras clave, ¿de acuerdo? Entonces, yo les diría, para la siguiente sesión, tengan a la mano un artículo, el que ustedes quieran,
un artículo a la mano, ya sea de los que hayan utilizado durante la carrera, de los que hayan estado investigando hace poquito para su tema, la situación que quieran. Pero necesito que tengan a la mano un artículo. Vamos a trabajar un poquito con el Google Scholar y vamos a hacer uso de la información que viene en ese documento que ustedes tienen. ¿Les parece? Para que tratemos de ir haciendo el ejercicio a la par. ¿Vale? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No tienen duda. No, ¿Seguro? No. Tienen la tele prendida, no te preocupes. Ok, entonces, cualquier situación con respecto a lo que vayamos a ir haciendo o lo que vayan a ustedes a necesitar, ya saben, me pueden contactar al WhatsApp. De hecho, ustedes tienen mi WhatsApp. Si no, por ahí lo tienen Adriana o Eric o alguno de ellos. Donde pueden localizarme. Si no, pueden hacerlo a través del correo electrónico. Por cierto, con respecto al inglés, por ahí hubo un par de personas que todavía me faltaron, ya sea de su comprobante de inscripción o de su carta de compromiso. Ya también por aquí Adriana me hizo el otro día el favor de mandarme una lista para los que querían el curso intensivo, ¿verdad, Adriana? Sí. Y si alguno tiene alguna otra situación en particular, por favor, lo voy a tratar de ver en estos días con la doctora Leti, ya para darle viaje a este asunto, y con la doctora Adriana. ¿De acuerdo? Y entonces, si no tenemos dudas, nos vemos el viernes. ¿Vale? Ok, doctor. Profe, gracias. Gracias. Nos vemos. Vale. Nos vemos, doctor. Gracias, hasta luego.